El bebé del millonario no paraba de llorar, hasta que la señora de la limpieza hizo esto. Un bebé dejó de sonreír tras el abandono de su madre, y un padre millonario quedó atrapado entre la culpa y el silencio. Nadie imaginó que una humilde señora de la limpieza cambiaría el destino de ambos con un amor que no exige, no compite y no abandona. Una historia de dolor, amor verdadero y corazones que vuelven a latir. El silencio en esa casa era más fuerte que cualquier grito. Desde que la madre del pequeño se marchó, la mansión había quedado suspendida en una quietud inquietante. No había risas, no había juegos, no había llantos. Solo un bebé que miraba al vacío con ojos cansados, como si hubiera aprendido demasiado pronto que el mundo también sabe abandonar. Alejandro Montenegro, un millonario respetado y admirado, caminaba por los pasillos con los hombros caídos. Había conquistado mercados, cerrado negocios imposibles y levantado un imperio desde cero. Pero nada de eso le servía ahora, porque frente a la cuna de su hijo se sentía completamente impotente. La madre del niño se había ido sin mirar atrás. Siempre había amado más su reflejo que cualquier otra cosa. Para ella, ser madre nunca fue sagrado, sino una carga que no encajaba con su idea de libertad. Y cuando decidió marcharse, dejó atrás algo más que una casa lujosa. Dejó un corazón pequeño, sin sostén. El bebé, Mateo, casi no lloraba. Tampoco sonreía. Comía poco, dormía mal y pasaba largas horas observando el techo, inmóvil. Los médicos hablaban de tristeza profunda, de estimulación emocional ausente. Alejandro escuchaba términos clínicos, pero lo único que entendía era que su hijo se estaba apagando lentamente, y él no sabía cómo encenderlo. Cada noche, Alejandro se sentaba junto a la cuna y le hablaba en voz baja. Le pedía perdón por no haber visto a tiempo quién era realmente la mujer que eligió. Le prometía que nunca más estaría solo. Pero las promesas no llenaban el vacío, y el silencio del bebé le rompía el alma un poco más cada día. La mansión seguía funcionando como una máquina perfecta, empleados puntuales, rutinas estrictas, todo impecable. Pero no era un hogar, era un espacio limpio y frío, sin calor humano, y en medio de esa perfección vacía, la tristeza crecía sin que nadie supiera cómo detenerla. Una mañana llegó Rosa, la nueva señora de la limpieza, bajita, sencilla, con manos gastadas y una sonrisa tímida. No traía títulos ni recomendaciones impresionantes, solo traía algo que nadie más había notado que faltaba en esa casa. Una mirada capaz de ver el dolor sin miedo. Mientras limpiaba cerca de la cuna, Rosa se detuvo. Observó al bebé en silencio, con respeto. No lo tocó de inmediato, no habló fuerte. Simplemente se sentó cerca y empezó a tararear una melodía antigua, casi como un susurro. Alejandro, desde la puerta, frunció el ceño. Aquello no estaba en el protocolo. Entonces ocurrió algo mínimo, pero milagroso. Mateo movió los dedos, giró lentamente la cabeza y por primera vez en semanas emitió un sonido pequeño, frágil, pero vivo. Rosa no sonrió, no celebró. Solo siguió cantando, como si supiera que ese momento debía tratarse con delicadeza. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. Algo acababa de cambiar. Y aún no sabía que esa humilde mujer no solo limpiaría su casa, sino que estaba a punto de limpiar las heridas más profundas de su vida. Rosa no volvió a tararear por casualidad. Al día siguiente, mientras limpiaba el polvo de los muebles altos y el eco de la casa seguía siendo el mismo, se acercó otra vez a la cuna. No lo hizo con prisa ni con expectativa. Se sentó en una silla baja, dejó el trapo a un lado y habló en voz muy baja, como si el silencio fuera un ser vivo al que no debía asustar. Mateo la miró sin parpadear, atento a algo que nadie más parecía ofrecerle. Alejandro observaba desde el pasillo, dividido entre la incomodidad y la esperanza. Parte de él quería intervenir,
recordar reglas, marcar límites. Otra parte, la más cansada, se aferraba a ese pequeño movimiento del día anterior como a un salvavidas. Se quedó quieto, permitiendo por primera vez que algo ocurriera sin su control absoluto. Rosa no intentó cargar al bebé. No lo estimuló con juguetes caros ni sonidos exagerados. Le habló de cosas simples, del sol que entraba por la ventana, del olor del café por la mañana, de cómo el piso brillaría cuando terminara de limpiarlo. Su voz no buscaba reacción, buscaba compañía. Y esa diferencia era profunda. Mateo comenzó a mover los brazos con torpeza. No era juego todavía, era respuesta. Un intento tímido de regresar al mundo. Sus labios temblaron, como si quisieran formar algo parecido a una sonrisa, pero el gesto se quedó a medio camino. Rosa no lo forzó. Se limitó a asentir, como diciendo, «Cuando estés listo». Ese día, Mateo comió un poco más. No fue una victoria ruidosa. Fue una cucharada extra, apenas perceptible, pero suficiente para que la enfermera levantara la mirada sorprendida. Alejandro apretó los labios para contener el nudo en la garganta. Nadie celebró, pero todos lo sintieron. Por la tarde, Rosa pidió permiso para abrir un poco la ventana del cuarto. Dijo que el aire quieto entristece. Alejandro dudó un segundo, pero aceptó. La cortina se movió suavemente y con ella entró luz, polvo suspendido y algo parecido a vida. Mateo siguió ese movimiento con los ojos, curioso por primera vez. «Los niños sienten cuando nadie los mira de verdad», dijo Rosa sin dirigirse a Alejandro directamente. «A veces solo necesitan que alguien se quede, sin pedirles nada». La frase cayó como una verdad incómoda. Alejandro sintió que le hablaban a él tanto como a su hijo. Esa noche, Alejandro no durmió. Pensó en la madre de Mateo, en lo poco que había estado, en cómo él mismo había llenado la ausencia con objetos, con rutinas, con silencio. Entendió que el amor no se delega ni se compra, se ofrece, y él había estado demasiado roto para ofrecerlo. Al amanecer, encontró a Rosa ya en la casa, limpiando el pasillo con la misma calma del primer día. Se detuvo frente a ella y, por primera vez, le preguntó su nombre completo, de dónde venía, por qué parecía entender a los niños sin tocarlos. Rosa respondió con sencillez. No habló de títulos, habló de pérdidas. «Yo también tuve un hijo que dejó de sonreír», dijo finalmente. Alejandro sintió que el aire se le iba del pecho, porque entendió que aquella mujer no solo limpiaba pisos, cargaba una historia capaz de salvarla de ellos. Rosa no habló de inmediato. Se sentó en la silla junto a la ventana, como si necesitara acomodar los recuerdos antes de ponerlos en palabras. La luz de la tarde dibujaba sombras suaves en el suelo recién limpio. Alejandro permaneció de pie, sin interrumpir, entendiendo que aquella confesión no se empujaba, se recibía. «Mi hijo se llamaba Daniel», comenzó Rosa. «Era inquieto, risueño, hasta que la vida se nos volteó». Contó que tras una pérdida inesperada en la familia, Daniel dejó de hablar, de jugar, de comer con ganas. Los médicos usaron palabras difíciles. Ella, en cambio, aprendió a escuchar el silencio. Aprendió a quedarse cuando nadie más sabía qué hacer. Rosa explicó que no hubo remedios milagrosos. Hubo constancia, canciones bajitas al amanecer, cuentos repetidos, manos firmes sin apurar. Hubo noches largas y mañanas lentas, y poco a poco Daniel volvió. No como antes, sino con una ternura nueva, más frágil y más profunda. Alejandro sintió que cada frase le abría el pecho. Vio a Mateo en esas descripciones, en ese silencio que pide tiempo. Comprendió que la tristeza no se arranca, se acompaña, y que la prisa, incluso la bien intencionada, puede lastimar más que ayudar. «Yo no vine a salvar a nadie», dijo Rosa con suavidad. «Solo sé quedarme». Alejandro bajó la mirada.
Esa simpleza lo desarmó. Había pasado meses buscando soluciones rápidas cuando lo que su hijo necesitaba era presencia constante. Ese día, Rosa propuso algo pequeño: sentarse cerca de la cuna sin hacer nada más que respirar al mismo ritmo. Alejandro dudó, pero aceptó. Se sentaron en silencio. Mateo movió los ojos, escuchó, sintió. No hubo gestos grandes, hubo calma compartida. Más tarde, Mateo aceptó el biberón sin apartar la mirada de Rosa. Bebió despacio, sin resistencia. Alejandro sostuvo el recipiente con manos temblorosas, cuidando no romper ese momento. La habitación parecía sostenerlos a los tres. El amor no empuja, susurró Rosa. Acompaña hasta que el otro decide avanzar. Alejandro guardó esa frase como una promesa. Pensó en la madre ausente, en sus propias ausencias, y entendió que aún estaba a tiempo de elegir distinto. Al anochecer, Alejandro encontró una vieja foto en un cajón. Él, su pareja y Mateo recién nacido. Sintió dolor, sí, pero también una claridad nueva. El pasado no podía cambiarse, pero el presente estaba pidiendo otra forma de estar. Cuando regresó al cuarto, Mateo emitió un sonido breve, casi una risa. Rosa levantó la vista y asintió, sin festejar. Alejandro sintió que las lágrimas llegaban, porque supo que el camino sería largo, pero por primera vez ya no caminaban solos. Alejandro creyó, durante mucho tiempo, que el dolor se podía administrar como un negocio, dividirlo, encerrarlo, postergarlo. Pero aquella tarde entendió que el dolor no obedece órdenes. Caminaba por la sala con pasos lentos, sintiendo que cada objeto guardaba un recuerdo que no había querido mirar de frente. La ausencia de la madre de Mateo seguía siendo una herida abierta, no por amor perdido, sino por el abandono que nunca logró comprender. Se sentó frente a la cuna y observó a su hijo con una mezcla de ternura y culpa. Mateo lo miraba sin llorar, sin reír, como si aún no supiera si confiar. Alejandro intentó sonreírle, hacer algún gesto, pero su cuerpo se tensó. El miedo apareció sin aviso. Miedo a encariñarse más y volver a perder. Miedo a amar de verdad y fracasar otra vez. Rosa notó esa rigidez de inmediato. No dijo nada. Simplemente se acercó y se sentó a una distancia respetuosa, sin invadir. Empezó a limpiar el mueble cercano con movimientos lentos, casi ceremoniales. Su presencia no exigía nada, y eso, para Alejandro, fue desconcertante. «A veces creemos que cerrarnos nos protege», dijo Rosa con voz baja, «pero solo nos deja solos por más tiempo». Alejandro apretó la mandíbula. Aquella frase no lo acusaba, pero lo alcanzaba de lleno. Había levantado murallas para sobrevivir, sin darse cuenta de que su hijo había quedado del mismo lado del muro. Recordó los primeros meses tras la partida de su pareja, el orgullo herido, la vergüenza silenciosa, la rabia de no haber sido suficiente. Recordó cómo evitó hablar del tema, cómo se refugió en el trabajo, cómo llenó la casa de reglas para no sentir el vacío. Y sin querer, había trasladado ese silencio a Mateo. Rosa le propuso algo simple, casi incómodo: que tomara a Mateo en brazos sin intentar animarlo, sin buscar reacción, solo sostenerlo. Alejandro dudó. Sentía que si lo hacía, algo dentro de él podría romperse para siempre. Pero aceptó. Tomó al bebé con cuidado, torpe, y se sentó en la silla. Mateo apoyó la cabeza en su pecho. No se movió, no lloró, solo respiró. Alejandro cerró los ojos y sintió ese peso pequeño, real, caliente. Las lágrimas le corrieron sin permiso. No eran solo por su hijo. Eran por todo lo que había callado, por el amor que había querido negar para no sufrir. Rosa observó en silencio. Sabía que ese momento no debía interrumpirse. Cuando Alejandro abrió los ojos, ella asintió apenas, como diciendo: «Esto también es sanar».
Mateo emitió un sonido suave, casi un suspiro largo. El cuerpo del padre se relajó por primera vez en meses. No sé cómo ser papá solo, admitió Alejandro con la voz rota. No tiene que ser solo, respondió Rosa. Tiene que ser presente. Esa diferencia se grabó en él con fuerza. Comprendió que pedir ayuda no lo hacía débil, lo hacía humano. Esa noche, mientras sostenía a Mateo hasta que se durmió, Alejandro sintió algo nuevo. No miedo, sino decisión. Pero aún no sabía si tendría el valor de sostenerla cuando el pasado volviera a tocar la puerta. La mañana llegó distinta. No hubo prisa ni sobresaltos, pero el aire parecía más liviano, como si la casa hubiera respirado mejor durante la noche. Alejandro despertó con Mateo aún dormido en brazos, apoyado contra su pecho. Permaneció inmóvil unos minutos, temiendo romper ese instante frágil en el que su hijo había confiado lo suficiente como para descansar sin miedo. Cuando Mateo abrió los ojos, no lloró. Miró a su padre con atención, como si lo reconociera de una forma nueva. Alejandro intentó no moverse, no hablar, no hacer nada que pudiera romper esa conexión. Sentía que cualquier gesto brusco podría devolverlos al silencio de antes. Su corazón latía fuerte, no de angustia, sino de una esperanza tímida que no se atrevía a nombrar. Rosa entró al cuarto con pasos suaves, no interrumpió, se apoyó en la pared y observó la escena con respeto profundo. Esperó. Luego tarareó una melodía breve, apenas un hilo de voz. Mateo siguió el sonido con los ojos y de pronto algo cambió en su expresión. Los labios se curvaron apenas, una sombra de sonrisa. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. No respiró, no parpadeó. Aquella curva mínima en el rostro de su hijo era más valiosa que cualquier logro de su vida. No era una risa completa, no era un juego, pero era una señal clara de que Mateo estaba volviendo a sentir, a responder, a existir en el presente. Rosa no celebró. Se limitó a asentir con una calma casi solemne. Sabía que la primera sonrisa no se aplaude, se protege. Continuó tarareando, manteniendo el ritmo, sosteniendo el espacio. Mateo volvió a mirar a su padre, y esta vez el gesto fue más claro. La sonrisa apareció completa, breve, luminosa. Alejandro no pudo contener las lágrimas. Lloró en silencio, con el cuidado de no asustar a su hijo. Lloró por la ausencia de la madre, por los meses de miedo, por el amor que había postergado. Lloró porque entendió que su hijo no estaba roto, solo había esperado a que alguien se quedara de verdad. Y él, finalmente, estaba ahí. Ese día, Mateo comió con más ganas. No todo, no rápido, pero sin resistencia. Alejandro lo alimentó con paciencia, hablándole bajito, nombrando cada gesto, como si así pudiera enseñarle que el mundo también puede ser predecible y seguro. Rosa observaba desde la puerta, sabiendo que su papel empezaba a transformarse. Por la tarde, Alejandro permitió algo que antes no hubiera aceptado, que Rosa sacara a Mateo al jardín. La luz tocó el rostro del bebé, que parpadeó sorprendido. Un sonido nuevo escapó de su garganta, algo parecido a un balbuceo curioso. Alejandro se llevó la mano al pecho. Era como ver florecer algo que creía perdido. «Gracias», dijo finalmente Alejandro, con una voz que ya no se escondía. Rosa negó con la cabeza. «No me agradezca», respondió. «Agradezca que se quedó». La frase lo acompañaría por mucho tiempo. Esa noche, mientras Mateo dormía con una paz desconocida, Alejandro comprendió que la sonrisa no era el final, era el comienzo. Y con ese comienzo llegaría una decisión inevitable. Estaba listo para volver a amar más allá de su hijo. La sonrisa de Mateo no se fue al amanecer. Se quedó, tímida pero presente, como una promesa frágil que pedía cuidado. Alejandro despertó con una sensación nueva en el pecho. No era euforia, era calma.
una calma que no había sentido desde antes de la partida de su pareja. Por primera vez, el día no le pesó como una carga, sino que se abrió como una oportunidad. Durante la mañana, Alejandro decidió quedarse en casa. Canceló reuniones, apagó el teléfono y se sentó en el suelo junto a Mateo. No intentó enseñarle nada, simplemente jugó. Imitó sonidos torpes, rodó una pelota suave, dejó que el bebé marcara el ritmo. Descubrió que la presencia atenta cansa más que el control, pero también sana más. Rosa observaba desde la distancia, consciente de que su rol estaba cambiando. Ya no era la única que sostenía el espacio emocional del niño. Sonrió con una mezcla de alivio y respeto. Sabía que cuando un padre se queda de verdad, el mundo del bebé se ordena sin discursos. Mateo rió. No fue una carcajada larga, fue un sonido breve, luminoso, que llenó la sala como un rayo de sol. Alejandro se quedó quieto, sorprendido por la intensidad de ese instante. Pensó en todas las veces que había confundido amor con protección distante. Entendió con una claridad que dolía que amar también es exponerse. A la hora de la comida, Alejandro se sentó con Mateo en brazos y comieron juntos, sin prisas, sin distracciones. Nombró sabores, colores, gestos. Mateo respondió con balbuceos curiosos, como si aprendiera que la voz de su padre podía ser un lugar seguro. Rosa, desde la puerta, asintió. El vínculo se estaba tejiendo con paciencia. Por la tarde, Alejandro se permitió recordar sin huir. Miró una foto antigua y no la escondió. Se la mostró a Mateo y habló de la madre ausente sin reproches, sin rabia. Dijo su nombre con respeto. Comprendió que negar el pasado no protege, lo integra. Y esa integración, aunque difícil, abría espacio para un amor más honesto. Rosa se acercó y con voz suave cantó una melodía corta, no para reemplazar sino para acompañar. Alejandro no se tensó esta vez. Cerró los ojos y dejó que la música pasara. Mateo apoyó la cabeza en su pecho, respirando parejo. El cuerpo del padre respondió con una quietud nueva, aprendida. Al caer la tarde, Alejandro llevó a Mateo al jardín. El bebé tocó hojas, sintió el viento, miró sombras. Cada gesto era un descubrimiento. Alejandro se agachó a su altura y entendió que el mundo se aprende mejor cuando alguien se agacha contigo. Esa idea se le quedó grabada como una guía silenciosa. Esa noche, Alejandro habló con Rosa sin rodeos. Le dijo que estaba aprendiendo, que no sabía hacerlo perfecto, pero que quería hacerlo presente. Rosa respondió con una sonrisa tranquila. La perfección no cría, la constancia sí. Acordaron sostener el ritmo, cuidar los silencios y pedir ayuda cuando el miedo apareciera. Cuando Mateo se durmió, Alejandro se quedó mirándolo un largo rato. Sintió gratitud y también una inquietud nueva. Porque si el amor había vuelto a respirar en su vida, la siguiente pregunta era inevitable. ¿Qué lugar ocuparía Rosa cuando el corazón empezara a latir más fuerte? El cambio en Mateo no pasó desapercibido. Lo que había comenzado como un silencio doloroso y una tristeza que nadie sabía nombrar, empezó a transformarse en pequeños gestos de vida. Una sonrisa fugaz, un balbuceo curioso, una mirada que buscaba compañía. Pero así como el amor verdadero se nota, también despierta miradas ajenas. Y en una casa grande, donde muchas personas entran y salen, los murmullos comenzaron a crecer como sombras alargadas. Algunos empleados comentaban en voz baja que el bebé había cambiado demasiado rápido. Otros señalaban a Rosa con desconfianza, preguntándose qué hacía exactamente esa mujer humilde para lograr lo que médicos y especialistas no habían podido. Nadie la enfrentaba directamente, pero las miradas decían más que las palabras. Rosa lo percibía todo, aunque seguía trabajando con la misma calma, como si supiera que el amor no necesita defenderse con ruido. Alejandro,
Empezó a notar ese ambiente tenso. Escuchó frases sueltas al pasar, silencios incómodos cuando entraba a una habitación, comentarios disfrazados de preocupación. Parte de él quiso ignorarlo, como había hecho tantas veces en su vida, pero otra parte, más despierta, entendió que esta vez no podía callar. No si quería proteger lo que estaban haciendo entre él y su hijo. Una tarde, uno de los administradores se acercó con cautela. Habló de límites, de roles, de lo que era apropiado. Sugirió, con palabras elegidas, que quizá Rosa estaba cruzando una línea emocional que no le correspondía. Alejandro lo escuchó sin interrumpir, pero algo dentro de él se endureció. No de rabia, sino de claridad. Por primera vez supo exactamente de qué lado estaba. «Mi hijo no necesita protocolos», respondió Alejandro con voz firme. «Necesita presencia, respeto y amor». El silencio que siguió fue incómodo, pero no dio marcha atrás, porque entendió que defender a Rosa no era solo defenderla a ella, sino defender el proceso de sanación de Mateo y el suyo propio. Rosa se enteró de los rumores esa misma noche. No se sorprendió. Estaba acostumbrada a que el mundo juzgara sin conocer. Lo que sí le dolió fue pensar que su presencia pudiera convertirse en un problema para Alejandro o para el niño. Sentada sola en su pequeño cuarto, por primera vez desde que llegó, consideró la idea de irse en silencio, como tantas veces había hecho en su vida. Alejandro la encontró empacando lentamente, no con prisa, sino con resignación. Al verla, sintió un golpe seco en el pecho. No la dejó explicar. Le dijo que su lugar en esa casa no dependía de opiniones ajenas ni de jerarquías malentendidas. Le dijo, con una sinceridad que aún le temblaba en la voz, que Mateo necesitaba esa calma, y que él también. Rosa lo escuchó con los ojos llenos de lágrimas contenidas. No pidió quedarse, no exigió nada, solo preguntó algo simple y profundo. ¿Está usted dispuesto a sostener esto cuando sea incómodo? Alejandro no respondió de inmediato. Pensó en su historia, en su miedo, en su tendencia a ceder para evitar conflictos, y entonces, con una convicción nueva, asintió. Esa noche, Alejandro tomó a Mateo en brazos frente a todos, no para demostrar nada, sino para marcar un límite silencioso. El bebé apoyó la cabeza en su hombro y sonrió, ajeno a las tensiones adultas. Aquella sonrisa, tranquila y confiada, fue más contundente que cualquier discurso. Era la prueba viva de que el camino elegido era el correcto. Mientras la casa se sumía en un silencio distinto, Alejandro entendió que amar también implica incomodar, y supo que lo más difícil aún no había llegado, porque cuando el corazón sana, el pasado y el orgullo siempre intentan reclamar su lugar. La noche avanzó lenta, pesada, como si la casa misma presintiera que algo estaba por romperse. Rosa doblaba la ropa con movimientos meticulosos, no por orden, sino por necesidad de control frente a un torbellino interno. Cada prenda era un recuerdo reciente, el primer balbuceo de Mateo, la sonrisa que había nacido sin ruido, la calma que se había instalado donde antes solo había vacío. Empacar no significaba huir, significaba proteger aquello que había ayudado a crecer, aunque eso implicara desaparecer de la escena. En el pasillo, Alejandro caminaba sin rumbo fijo. Sabía que Rosa estaba empacando y no encontraba el valor para interrumpirla. Parte de él entendía su decisión, otra parte se rebelaba con desesperación. Había pasado demasiado tiempo evitando conflictos, dejando que otros decidieran por él para no sentir el peso de elegir. Pero esta vez no podía permitirse el silencio cómodo. El bienestar de su hijo y la honestidad de su propio proceso estaban en juego. Mateo, en su cuna, parecía percibir la tensión. No lloró, pero su mirada buscaba con insistencia.
Alejandro se acercó y lo tomó en brazos, sintiendo como el pequeño se aferraba a su camisa con una fuerza inesperada. Ese gesto sencillo le recordó que las decisiones adultas tienen consecuencias invisibles y que el apego, cuando se forma desde la presencia real, no entiende de jerarquías ni contratos. Alejandro entró finalmente al cuarto de Rosa. No levantó la voz ni dio órdenes. Se sentó frente a ella y habló con una honestidad que le costó lágrimas. Dijo que entendía el miedo a convertirse en el blanco de juicios ajenos, que sabía lo que era cargar miradas acusadoras. Pero también dijo algo que no había dicho nunca, que estaba cansado de dejar que el miedo definiera su vida y la de su hijo. Rosa escuchó sin interrumpir. Sus ojos reflejaban una tristeza serena, no resignada. Explicó que su intención nunca fue ocupar un lugar que no le correspondía, que su amor por Mateo no buscaba posesión ni reconocimiento. Solo temía que al quedarse, el niño terminara pagando el precio de un conflicto que no le pertenecía. Esa preocupación, más que cualquier rumor, era lo que le dolía. Alejandro tomó aire y dijo lo que llevaba días guardando, que estaba dispuesto a enfrentar comentarios, a poner límites claros, a incomodar si era necesario, que prefería un hogar honesto con murmullos afuera, antes que un silencio pulcro que apagara de nuevo a su hijo. No prometió que sería fácil, prometió que no volvería a huir. Rosa se levantó y caminó hasta la ventana. Miró el jardín oscuro, las luces lejanas, la vida que seguía sin saber nada de sus dilemas. Pensó en todas las veces que se había ido para evitar problemas, en cómo esa estrategia la había mantenido a salvo, pero también sola. Permanecer, esta vez, implicaba confiar en alguien más. Y confiar siempre es un riesgo. Volvió a la mesa y cerró la maleta sin trabarla. No era un sí definitivo, pero tampoco un adiós. Dijo que necesitaba una noche para pensar, para escuchar su propio corazón sin la presión del momento. Alejandro aceptó. Entendió que respetar los tiempos del otro también es una forma de amor. Esa noche, Mateo despertó una vez. Alejandro lo sostuvo y caminó con él por la casa, tarareando torpemente la melodía que había aprendido a escuchar. El bebé se calmó. No necesitó a Rosa para hacerlo. Y aún así, Alejandro supo que no se trataba de reemplazos, sino de red. Una red de cuidados que se fortalece cuando nadie pretende ser indispensable. Al amanecer, con la maleta aún cerrada y el corazón en vilo, Rosa tendría que decidir si quedarse era un acto de valentía o si irse era la última forma de amar sin hacer daño. Y esa decisión cambiaría para siempre el destino de padre e hijo. El amanecer llegó con una luz tibia que parecía pedir permiso para entrar. Rosa no había dormido. Permaneció sentada junto a la maleta cerrada, escuchando los sonidos mínimos de la casa que despertaba. Un paso lejano, una puerta que crujía, el murmullo de la cafetera en la cocina. Pensó en cuántas veces, ante la primera señal de conflicto, había elegido irse para no estorbar, para no complicar, para no ser señalada. Esa estrategia la había protegido, pero también la había dejado sola demasiadas veces. Se levantó y caminó hasta el cuarto de Mateo. Lo encontró despierto, tranquilo, observando el movimiento de la cortina con curiosidad. Al verla, el bebé emitió un sonido suave y extendió los dedos, torpes pero decididos. Rosa sintió que el pecho se le llenaba de un calor que no pedía explicaciones. No era dependencia, era reconocimiento. Y ese gesto sencillo pesó más que todas las miradas ajenas que había temido. Alejandro esperaba en la sala, sin traje, sin teléfono, sin discursos preparados. Había decidido no presionar, no convencer, no prometer de más. Entendió que el amor verdadero no se negocia con urgencias. Cuando Rosa apareció, él se puso de pie con respeto. No preguntó nada de inmediato.
Le ofreció café y silencio. Ese cuidado, pequeño y consciente, fue la primera respuesta que ella necesitaba. Rosa habló despacio. Dijo que quedarse era una decisión que la asustaba, porque implicaba confiar en que, cuando las cosas se pusieran difíciles, no sería la primera sacrificada para recuperar la comodidad. Dijo que había aprendido a leer las señales de huida y que no quería repetir esa historia. Alejandro escuchó sin interrumpir, aceptando que la confianza se construye con tiempo y hechos, no con palabras bonitas. «No puedo prometer que nadie hablará», respondió Alejandro. «Pero sí puedo prometer que no volveré a esconderme». Explicó que estaba dispuesto a poner límites claros, a proteger los procesos de su hijo y los suyos propios, incluso cuando eso incomodara. Que prefería una casa honesta, con tensiones visibles, antes que una calma artificial que volviera a apagar a Mateo. Al decirlo, se dio cuenta de que esa postura también lo estaba sanando a él. Rosa respiró hondo y miró alrededor. Vio la casa no como un espacio de lujo, sino como un lugar que había empezado a latir de nuevo. Recordó a Daniel, su hijo, y las noches interminables en las que aprendió que el amor no huye del conflicto. Lo atraviesa con cuidado. Comprendió que quedarse no era traicionarse siempre que pudiera quedarse con dignidad. «Me quedo», dijo finalmente, «pero con una condición». Pidió acuerdos claros, tiempos de cuidado respetados, decisiones conversadas y la libertad de decir «esto no está bien», sin miedo a perderlo todo. Alejandro aceptó sin dudar, no porque fuera fácil, sino porque era justo, y en esa aceptación mutua algo se acomodó sin ruido. Mateo, desde la cuna, los observaba. Cuando Rosa se acercó, el bebé sonrió y apoyó la cabeza en su brazo. Alejandro sintió un alivio profundo, no de victoria, sino de coherencia. La elección no había sido contra nadie, había sido a favor del bienestar del niño, y eso, entendió, debía ser siempre la brújula. Ese día, la rutina continuó con una serenidad nueva. No hubo anuncios ni celebraciones. Rosa guardó la maleta en el closet sin ceremonias. Alejandro se sentó en el suelo a jugar con Mateo. La casa siguió siendo grande, pero dejó de sentirse fría. Las decisiones difíciles, cuando se toman con respeto, tienen ese efecto. Al caer la tarde, un mensaje inesperado llegó al teléfono de Alejandro. Una sombra del pasado pedía hablar. Rosa levantó la mirada, intuición alerta, porque sabía que, cuando uno elige quedarse, el pasado siempre intenta comprobar si la decisión es firme. El mensaje llegó sin aviso, corto y frío, como si no necesitara contexto. Necesitamos hablar. Es importante. Alejandro lo leyó varias veces, sintiendo cómo el cuerpo reaccionaba antes que la mente. No era miedo lo que apareció primero, sino una mezcla de cansancio y lucidez. Sabía exactamente quién estaba detrás de esas palabras y qué significaban. El pasado, al que había intentado ponerle distancia, no regresaba para pedir permiso. Regresaba para probar si él había cambiado de verdad. Rosa notó el cambio en el ambiente incluso antes de que Alejandro dijera una palabra. No preguntó de inmediato. Observó cómo Mateo se inquietaba levemente en su cuna, como si percibiera una vibración distinta en el aire. Esa sensibilidad la había visto antes en su propio hijo. Cuando los adultos cargan tensiones no dichas, los niños lo sienten primero. Rosa se acercó al bebé y le habló bajito, sosteniendo la calma como quien sostiene un faro. Alejandro explicó con honestidad. Dijo que la madre de Mateo quería verlo, que pedía una conversación. No la nombró con rabia ni con nostalgia. La nombró como lo que era, una parte de su historia que había causado daño y que ahora exigía atención. Reconoció en voz alta que una parte de él temía retroceder a viejos patrones, ceder para evitar conflicto, suavizar límites para no incomodar. Rosa escuchó con atención plena.
No juzgó ni aconsejó de inmediato. Cuando habló, lo hizo desde la experiencia. Explicó que el regreso del pasado suele venir disfrazado de urgencia y culpa, y que no todo reencuentro es reparación. A veces, dijo, la verdadera reparación es aprender a decir no sin odio, a sostener límites sin levantar muros. Alejandro asintió, sabiendo que esas palabras eran tan simples como difíciles. Decidieron que la conversación ocurriría en la casa, de día, con acuerdos claros. No habría escenas improvisadas ni decisiones apresuradas. Alejandro quería mostrarse coherente, no combativo. Rosa pidió estar presente, no como intermediaria, sino como testigo del proceso. No para intervenir, sino para recordar, con su sola presencia, por qué habían elegido un camino distinto. El día llegó con una tensión contenida. La madre de Mateo entró a la sala con seguridad ensayada, mirada firme y palabras medidas. Habló de extrañar, de sentirse desplazada, de querer recuperar su lugar. Alejandro la escuchó sin interrumpir, pero sin inclinarse. Cuando habló fue claro. Dijo que el bienestar del niño era el centro, que las decisiones se tomarían con calma y responsabilidad, y que el amor no se demuestra con regresos impulsivos, sino con constancia. Mateo, en brazos de Rosa, se inquietó. No lloró, pero buscó refugio. Ese gesto sencillo dijo más que cualquier argumento. La madre lo notó y por primera vez vaciló. La escena no fue una victoria ni una derrota. Fue una verdad expuesta. Alejandro sostuvo el momento sin elevar la voz, explicando que cualquier vínculo futuro requeriría tiempo, compromiso y respeto por los procesos ya en marcha. Rosa no habló hasta el final. Cuando lo hizo, fue breve. Dijo que los niños no son terrenos que se reclaman, sino personas que se cuidan. Que el amor adulto, cuando es auténtico, sabe esperar y aprender. La madre escuchó en silencio, incómoda. No hubo reconciliación inmediata, hubo límites, y eso, para Alejandro, fue un avance real. Tras la visita, la casa quedó en un silencio cargado pero honesto. Alejandro se sentó en el suelo con Mateo y respiró hondo. Sentía agotamiento, sí, pero también orgullo sereno, no por haber ganado una discusión, sino por no haberse traicionado. Rosa lo miró con una complicidad tranquila. Sostener límites también es una forma de amor. Esa noche, Alejandro entendió que la prueba no había terminado. El pasado había tocado la puerta y volvería a insistir. La pregunta ya no era si tenía miedo, sino si seguiría eligiendo la coherencia cuando elegirla costara aún más. El amanecer encontró a la casa despierta antes de lo habitual, no por urgencia, sino por necesidad de procesar lo vivido. Alejandro se levantó temprano y caminó descalzo por la sala, sintiendo el frío del suelo como una forma de anclarse al presente. La visita del día anterior había removido recuerdos que creyó superados, pero por primera vez no lo había desbordado. Había hablado sin gritar, escuchado sin ceder y sostenido límites sin endurecerse. Esa combinación nueva lo dejó exhausto y, extrañamente, en paz. Mateo dormía profundamente, con el rostro relajado y las manos abiertas, como si el cuerpo del bebé hubiera comprendido que algo importante se había resuelto. Alejandro se sentó junto a la cuna y lo observó durante largo rato. Pensó en lo frágil que había sido ese niño cuando el abandono se instaló como norma y en cómo la presencia constante había empezado a reordenar su mundo. Entendió que la calma no es la ausencia de conflictos, sino la certeza de que alguien se quedará incluso cuando aparezcan. Rosa preparaba el desayuno en silencio, moviéndose con la naturalidad de quien conoce los ritmos de una casa viva. No había tensión en sus gestos, pero sí atención. Sabía que después de enfrentar al pasado, el cuerpo pide tiempo para acomodarse. Cuando Alejandro entró a la cocina,
Se miraron sin necesidad de palabras largas. Bastó un asentimiento mutuo, una confirmación tácita de que habían atravesado algo importante juntos. Anoche pensé que todo podía volver a romperse, admitió Alejandro mientras servía café. Rosa respondió sin dramatismo. Dijo que los procesos reales no se rompen por una visita, sino por las renuncias silenciosas que vienen después. Le recordó que la coherencia no se demuestra una sola vez, sino cada día, en decisiones pequeñas que casi nadie ve. Alejandro escuchó y sintió que esas palabras se le quedaban grabadas como una brújula. A media mañana, Alejandro decidió hacer algo que antes habría postergado. Llamó a su equipo de trabajo y reorganizó horarios. No explicó de más, dijo lo necesario, protegió espacios. Comprendió que no podía pedir estabilidad emocional para su hijo si él seguía viviendo en un estado permanente de urgencia. La superación, entendió, también se construye con agendas honestas. Mateo despertó con buen ánimo. Balbuceó, movió los brazos y buscó con la mirada. Alejandro lo cargó y caminó con él por la casa, nombrando habitaciones, mostrando objetos, explicando el mundo con palabras simples. Rosa observaba desde la puerta, reconociendo ese gesto como una señal clara. El padre ya no necesitaba instrucciones para estar presente. Había aprendido a escuchar al niño sin traducirlo en problemas que resolver. Más tarde, Rosa habló de sí misma. Contó que, durante años, había confundido la calma con invisibilidad, que quedarse sin incomodar le había evitado conflictos, pero también vínculos profundos. Permanecer ahora, en una casa donde las emociones se hablaban, la obligaba a revisar sus propios miedos. Alejandro agradeció esa honestidad. Entendió que el cuidado no fluye en una sola dirección. Se construye cuando todos se atreven a decir lo que sienten. Por la tarde, el ambiente se sintió liviano, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había claridad. Mateo rió al escuchar una melodía improvisada, y Alejandro se permitió reír con él, sin mirar el reloj. Esa risa compartida fue un recordatorio silencioso de que el bienestar no siempre llega con grandes gestos, sino con la suma de presencias sostenidas. Al caer la noche, Alejandro escribió unas líneas en una libreta nueva. No eran promesas grandilocuentes, eran acuerdos consigo mismo, no volver a esconder el miedo detrás del control, no delegar el amor, no sacrificar la calma por la aprobación externa. Rosa pasó junto a él y sonrió al ver la libreta abierta. No preguntó. Sabía que algunas decisiones se fortalecen cuando se guardan con cuidado. Cuando Mateo se durmió y la casa quedó en silencio, Alejandro sintió que habían alcanzado un equilibrio frágil pero real. Sin embargo, sabía que la calma recién aprendida sería puesta a prueba muy pronto, porque el amor, cuando sana de verdad, siempre exige un paso más. La crisis llegó sin pedir permiso, como suelen llegar las pruebas verdaderas. Fue de noche, cuando la casa estaba en silencio y la lluvia golpeaba los ventanales con una insistencia inquietante. Mateo despertó con un llanto distinto, agudo, inconsolable. Alejandro lo tomó en brazos de inmediato y sintió algo que le heló la sangre. El cuerpo del bebé estaba rígido, su respiración acelerada, su mirada perdida por segundos que parecieron eternos. No hubo pánico visible, pero sí urgencia. Alejandro llamó al médico mientras se vestía con una mano y sostenía a su hijo con la otra. Rosa apareció en el pasillo sin hacer preguntas innecesarias. Envolvió a Mateo con una manta, habló bajito, marcó el ritmo de la respiración como había aprendido a hacerlo cuando el miedo amenaza con desbordarlo todo. La calma, esta vez, no era ausencia de temor, era acción precisa. El trayecto al hospital se sintió interminable. La lluvia borraba las luces de la ciudad y el sonido del limpiaparabrisas marcaba un compás angustiante.
Alejandro conducía con el corazón en la garganta, repitiéndose que no podía volver atrás, que no podía permitir que el miedo tomara el volante. Rosa sostenía a Mateo y murmuraba palabras simples, constantes, como un ancla en medio de la tormenta. En la sala de urgencias, el tiempo volvió a estirarse. Pruebas, preguntas, miradas concentradas. Alejandro escuchaba términos médicos sin perder la compostura, pero por dentro se rompía en silencio. Recordó las noches en que había sentido que su hijo se apagaba, y el terror de volver a ese punto le apretó el pecho. Rosa permanecía cerca, sin invadir, sosteniendo la presencia como un muro firme y cálido. Cuando el médico explicó que se trataba de una reacción fuerte al estrés acumulado, una crisis que no era grave, pero sí una señal, Alejandro cerró los ojos. No fue alivio inmediato, fue comprensión dolorosa. La sanación no es una línea recta. El cuerpo recuerda incluso cuando la mente intenta avanzar. Agradeció las indicaciones, preguntó lo necesario y aceptó que el cuidado tendría que profundizarse, no relajarse. Mientras esperaban el alta, Rosa se apartó unos pasos y juntó las manos en silencio. No rezó con palabras aprendidas, sino con intención. Que Mateo sintiera sostén, que Alejandro no se quebrara, que la noche no se llevara lo que habían construido. Alejandro la observó y entendió que la fe también puede ser práctica, quedarse cuando el cansancio pide huir. De regreso a casa, el bebé dormía agotado, respirando más parejo. Alejandro condujo despacio, sin prisas, como si cada metro recorrido fuera una promesa. Pensó en lo aprendido. La calma no elimina las recaídas, pero sí cambia la forma de atravesarlas. Ya no estaba solo ni improvisando, estaba acompañado y consciente. Al llegar, Rosa preparó una infusión suave y se sentó cerca de la cuna. Alejandro se quedó de pie, vigilante, atento a cada movimiento del pecho pequeño. No había héroes esa noche, había adultos cansados que elegían quedarse despiertos por amor. Y eso, entendió Alejandro, era la verdadera fortaleza. «Gracias por no irte», dijo Alejandro en voz baja. Rosa respondió sin grandilocuencia. «Gracias por no volver a cerrarte». Ambos sabían que la prueba había sido dura, pero también que habían respondido desde un lugar nuevo, más humano, más honesto. Cuando la lluvia cesó y el silencio volvió, Alejandro comprendió que la noche no había sido un retroceso, había sido una confirmación. La sanación era real, pero exigía constancia. Y la siguiente decisión ya no sería solo resistir, sino elegir el amor con nombre propio. El amanecer llegó distinto después de la noche en el hospital. No era una luz eufórica ni triunfal, sino una claridad serena, como la que queda cuando el cuerpo y el alma han pasado por una prueba real. Alejandro no durmió casi nada. Se quedó sentado junto a la cuna, observando el pecho de Mateo subir y bajar con regularidad, asegurándose de que cada respiración fuera una confirmación de vida. En ese silencio prolongado, comprendió que ya no podía seguir postergando decisiones profundas. Pensó en su vida antes de Mateo, en el hombre que había sido, eficiente, distante, convencido de que amar demasiado era una debilidad. La partida de la madre de su hijo había reforzado esa idea, empujándolo a cerrarse aún más. Pero la fragilidad de esa noche le mostró algo irrefutable. El amor no es un riesgo que se evita, sino una responsabilidad que se asume. Y él estaba listo para asumirla sin máscaras. Rosa apareció en la puerta con una taza de té caliente. No dijo nada al principio. Se sentó cerca, respetando el espacio. Alejandro agradeció ese silencio compartido. Después de unos minutos, habló con voz baja, firme, distinta. Le dijo que la noche lo había cambiado, que ver a su hijo vulnerable le había dejado claro quiénes estaban realmente presentes cuando importaba. No habló de romanticismo. Habló de compromiso.
Rosa escuchó con atención plena. No se adelantó, no interpretó. Cuando respondió, lo hizo desde un lugar honesto. Explicó que su cariño por Mateo era profundo, pero que su mayor temor era convertirse en un apoyo invisible, valorado solo en la emergencia. Dijo que no quería ocupar un espacio ambiguo, que la ambigüedad también hiere. Alejandro asintió. Entendía por fin que amar implica nombrar. «No quiero que seas solo quien calma a mi hijo», dijo Alejandro. «Quiero que seas parte de nuestra vida con dignidad y claridad». No prometió finales de cuento. Prometió coherencia diaria, respeto público y decisiones compartidas. Esa diferencia, sencilla y enorme, hizo que los ojos de Rosa se llenaran de lágrimas silenciosas, no de ilusión ingenua, sino de alivio. Mateo se movió en la cuna y emitió un sonido suave como si acompañara la conversación. Rosa se acercó y le tomó la mano con cuidado. Alejandro observó ese gesto y entendió que el amor no había llegado de golpe. Había crecido en capas, en madrugadas difíciles, en silencios compartidos, y ahora pedía ser reconocido. Ese día tomaron decisiones prácticas, ajustaron rutinas, establecieron acuerdos claros y hablaron de límites con naturalidad. Alejandro canceló compromisos innecesarios. Rosa pidió espacios propios. No fue una negociación fría, fue una construcción consciente. Ambos sabían que el amor sin estructura se desgasta y la estructura sin amor se vacía. Por la tarde salieron al jardín con Mateo. El sol tibio tocó el rostro del bebé, que sonrió con una calma nueva. Alejandro se agachó a su altura y habló de futuro sin grandilocuencia, de días simples, de noches largas, de canciones bajitas y de errores que se repararían hablando. Rosa escuchó y sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba cuidando sola. Al caer la noche, Alejandro escribió un mensaje breve a su equipo y a su entorno cercano. A partir de ahora, su prioridad era su hijo y el hogar que estaba construyendo. No pidió comprensión, anunció coherencia. Esa claridad le quitó un peso que había cargado durante años. Rosa, al verlo, sonrió con una serenidad profunda. Cuando Mateo se durmió y la casa quedó en silencio, Alejandro tomó una decisión final en su interior. Ya no se trataba solo de sanar heridas pasadas, sino de darle un nombre al amor que había nacido. Y ese nombre cambiaría todo. La mañana comenzó con una decisión que Alejandro ya no estaba dispuesto a postergar. Convocó a los empleados principales de la casa, no con tono autoritario ni urgente, sino con una serenidad firme que hablaba de convicción. Durante años había evitado exponer su vida personal, creyendo que el respeto se imponía desde la distancia. Ahora entendía que el silencio prolongado solo alimenta suposiciones y que proteger lo que ama también implica hacerlo visible. Rosa permaneció al fondo de la sala con Mateo en brazos. No buscaba protagonismo. Su cuerpo, sin embargo, reflejaba una mezcla de nervios y dignidad. Sabía que ese momento definiría no solo su lugar en la casa, sino la forma en que sería mirada de ahora en adelante. Había pasado gran parte de su vida trabajando en espacios ajenos, siendo invisible por conveniencia ajena. Esta vez, algo era distinto. Alejandro habló con claridad. Dijo que su hijo había atravesado una etapa difícil y que la recuperación no había sido un milagro instantáneo, sino el resultado de presencia constante, cuidado respetuoso y amor cotidiano. Nombró a Rosa sin rodeos. Reconoció públicamente su papel en la sanación de Mateo y en la suya propia. No como empleada ejemplar, sino como una mujer íntegra que había sabido quedarse cuando huir era más fácil. El ambiente se tensó por unos segundos. Algunas miradas bajaron, otras se cruzaron con sorpresa. Alejandro no se justificó. No pidió aprobación. Explicó que a partir de ese momento cualquier falta de respeto hacia Rosa sería una falta de respeto hacia él y hacia su hijo.
No era una amenaza, era un límite claro. Y los límites claros, cuando se expresan sin rabia, ordenan más de lo que confrontan. Rosa sintió que las manos le temblaban apenas. Mateo, ajeno a las dinámicas adultas, apoyó la cabeza en su hombro y emitió un sonido tranquilo. Ese gesto la sostuvo. Alejandro la miró y, sin tocarla, la incluyó con una frase sencilla. Este hogar se está construyendo con amor y coherencia, y ella es parte de eso. Nada más, nada menos. Después de la reunión, algunos empleados se acercaron con gestos tímidos, otros con disculpas sinceras. No todos entendieron de inmediato, pero la mayoría percibió que algo profundo había cambiado. Rosa respondió con respeto, sin revancha. No necesitaba ajustar cuentas, necesitaba seguir cuidando, y ese cuidado, ahora, tenía respaldo. Por la tarde, Alejandro llevó a Mateo al jardín y se sentó con él bajo un árbol. Pensó en el camino recorrido, el silencio inicial, la tristeza muda, el miedo a amar, la noche del hospital. Todo lo había conducido a ese punto en el que ya no dudaba de su elección. Comprendió que el amor no se valida en privado y se esconde en público. Se honra en ambos espacios. Rosa se unió a ellos más tarde. No hablaron de lo ocurrido. No hacía falta. Compartieron una merienda simple, risas pequeñas, una canción bajita. La normalidad, después de tanto drama, se sintió como un regalo. Mateo rió con un sonido claro y Alejandro sintió que ese eco valía más que cualquier aprobación externa. Al caer la noche, Alejandro agradeció en silencio haber tenido el valor de nombrar lo que sentía. Sabía que no todos los conflictos estaban resueltos y que el pasado podía insistir. Pero también sabía algo nuevo. Cuando el amor se dice en voz alta, pierde el miedo a existir. Mientras apagaban las luces y la casa descansaba, Alejandro miró a Rosa con una certeza firme. El camino ya no era secreto, y ahora solo quedaba una pregunta final. ¿Estaba listo para transformar esa elección en una vida compartida para siempre? El amanecer llegó con una paz distinta, una de esas que no se anuncian, pero se sienten en el cuerpo. La casa despertó sin prisas, como si supiera que ya no necesitaba correr para sostenerse. Alejandro se levantó temprano y caminó hacia el cuarto de Mateo, deteniéndose un instante antes de abrir la puerta, no por miedo, sino por gratitud. Agradeció en silencio estar ahí, entero, presente, capaz de amar sin esconderse. Al ver a su hijo dormir tranquilo, con el rostro relajado y las manos abiertas, entendió que el silencio ya no era ausencia, era descanso. Mateo abrió los ojos y al verlo, sonrió sin esfuerzo. No fue una sonrisa tímida ni fugaz, fue amplia, confiada, viva. Alejandro sintió que el pecho se le llenaba hasta doler. Lo tomó en brazos y lo sostuvo sin prisa, sin pensar en el pasado ni en el futuro. Solo ahí, solo ahora. Recordó al bebé apagado que miraba al vacío, al niño que apenas comía, que no jugaba, que parecía haberse rendido antes de empezar. Y comprendió, con una claridad que lo hizo llorar, que su hijo nunca estuvo roto. Solo estaba esperando amor verdadero. Rosa observaba desde la puerta, con los ojos húmedos y el corazón en calma. Nunca buscó reconocimiento, pero en ese instante supo que había valido la pena quedarse, resistir las miradas, cargar con el peso del juicio ajeno. No había limpiado solo pisos y muebles, había limpiado el miedo, la culpa, la dureza heredada. Había limpiado corazones cerrados por el dolor, y verlo ahí, vivo, confiado, sostenido por su padre, fue la recompensa más profunda que pudo recibir. Alejandro se acercó a ella con Mateo en brazos. No habló de promesas grandilocuentes ni de futuros idealizados. Le dijo algo mucho más poderoso, que ya no imaginaba su hogar sin ella.
que no la veía como un apoyo circunstancial ni como una salvadora silenciosa, sino como una mujer que había llegado para quedarse, si así lo deseaba, con respeto, con nombre, con lugar. Rosa respiró hondo. No respondió de inmediato. Las decisiones importantes no se apuran cuando se construyen desde la verdad. Yo no vine a ocupar un vacío, dijo Rosa con voz serena. Vine a amar sin hacer daño. Alejandro asintió. Le respondió que ahora lo sabía. Que amar también significa hacerse responsable del otro, proteger sin encerrar, cuidar sin controlar. Que estaba dispuesto a caminar a su lado, no delante ni detrás, no desde la necesidad, sino desde la elección consciente. En ese intercambio sencillo, profundo, nació algo más fuerte que la pasión. Nació un compromiso real. Ese día, la casa se llenó de vida como nunca antes. No por visitas ni celebraciones, sino por sonidos pequeños. La risa de Mateo, una canción suave, pasos descalzos, una comida compartida sin relojes. Alejandro se permitió jugar en el suelo, equivocarse, reírse de sí mismo. Rosa cantó sin miedo a ser escuchada. El amor dejó de ser un concepto abstracto y se volvió cotidiano, imperfecto, humano. Por la tarde, Alejandro sostuvo a su hijo frente al espejo. «Este soy yo», le dijo, «y aquí estoy». Mateo tocó el reflejo con curiosidad y rió. Alejandro lloró. Lloró por el hombre que fue, por el padre que no supo ser al principio, por el miedo que casi le roba lo más sagrado. Lloró porque entendió que amar no siempre llega envuelto en perfección, sino en decisiones difíciles sostenidas día tras día. Rosa los abrazó a ambos, no como quien completa una escena, sino como quien pertenece. No necesitó palabras. Mateo apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, confiado. Alejandro comprendió entonces que el amor verdadero no grita, no exige, no huye, se queda, y al quedarse, transforma todo. La noche llegó suave. La casa, antes fría y silenciosa, ahora respiraba como un hogar vivo. Alejandro dejó a Mateo dormir y se sentó junto a Rosa. No hablaron del pasado con rencor, ni del futuro con ansiedad. Hablaron de mañanas simples, de cansancio compartido, de errores que se corregirían con diálogo. El amor que habían construido no necesitaba promesas eternas, necesitaba presencia constante. Esta no es solo una historia sobre un bebé que volvió a sonreír. Es una historia sobre cómo el amor verdadero no abandona, no compite, no se impone. Es una historia sobre un padre que aprendió a amar sin miedo y una mujer humilde que entendió que limpiar corazones también es una forma de salvar vidas.